la abertura que lo conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillo y madera, y algunos otros más pobres con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en alguien del pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se parecía debería cuidar mucho más el interior que el exterior. Lo importante no es la superficie, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de cosas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticantes esculturas postmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo y la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaban, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Algunos de ellos fue el primero en hacer algo. En lugar de aparentar el contenido, que se le ocurría aumentar su capacidad ensanchando el pozo. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más especial en su interior. Un pozo, pequeño y alejado del centro de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esa idea se le ocurrió de otra forma cómo aumentar su capacidad al crecer. Pero no a lo ancho, sino también hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él lo imposibilitaba la tarea de profundizarse. Si quería ser más profundo, debía vaciar todo el contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él ya se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último sacando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo revitalizaba todo por el agua. Empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pastos, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor de él, alejándose pozos al empezar a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había seguido el milagro. Ningún milagro, contestaba él. Hay que buscar en el interior hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero descartaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse más y más de cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío y también empezó a profundizarse. También llegó el agua y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaba. No sé lo que pasará, contestaba. Pero, por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad,
Los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abrían para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de local a local superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado